Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por sintonizar una vez más Iskra del Sur, un programa donde hablamos sobre geopolítica internacional desde una perspectiva joven y del sur. El día de hoy nos encontramos una vez más con Camilo, con quien hablaremos acerca de Venezuela y de lo que ha estado sucediendo estas últimas semanas. Empezamos sobre todo por parte de lo que ha pasado en el buque que ha invadido Estados Unidos dentro del Mar Caribe. Sí, la verdad es que esto es el más reciente de los hechos sobre este conflicto que estamos teniendo entre Venezuela y Estados Unidos, ¿no? Si bien no sale cada rato en las noticias, no se ve de manera muy visible, a modo de ser redundante. Ahora sí, ¿no? Ahora sí es un poquito más evidente. De hecho, ha sido el mismo Trump el que ha salido a decir ha sido el buque incautado más grande, jamás incautado, el más grande en su clásica manera, ¿no? Entonces, ahora cada vez está un poquito más evidente lo que Estados Unidos está arremetiendo, lo que está intercediendo en la política internacional. De hecho, el pasado miércoles 10 de diciembre, Estados Unidos intervino un buque que tenía petróleo en las costas del Caribe. Este es un tema que ya va avanzando en esta pelea que existe entre Estados Unidos y Venezuela, como le hemos venido comentando también en semanas pasadas, y se ha incautado y a nivel internacional han nacido dos narrativas a partir del mismo, ¿no? Como mencionaba mi compañero, Donald Trump estaba afirmando que había sido una hazaña muy grande. Sin embargo, también esta ha sido una hazaña de piratería internacional muy grande, y esa es la segunda narrativa, la cual explicaremos y interpretaremos también el día de hoy. Claro, o sea, es bien chistoso como ya hemos hablado bastante del tema de cómo Estados Unidos dice, tú lo estás haciendo mal y eres el malo, por eso te lo quito. Bien chistoso como la persona que te quita lo que es tuyo te puede decir y crear la narrativa de que te lo quita en el pos del bien mayor, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que no da explicaciones y no da argumentos y no da pruebas ni evidencias ni nada tangible que nos pueda hacer creer su lado de la historia, solo es una narrativa más. Entonces, tengo entendido que este buque cisterna según el Ministerio de Tesoro de los Estados Unidos, estaba sancionado por actos de piratería, que no sé qué, que no sé cuál, que de nuevo, o sea, es lo mismo que decir, te lo voy a quitar porque yo te digo que está mal que lo tengas, y ya está, ¿no? O sea, nadie más te va a decir por qué y no tengo por qué darle explicaciones a nadie más porque ya dije que está mal. Es un clásico movimiento que los Estados Unidos ha generado en otros lugares, ha utilizado este tipo de estrategias para argumentar su entrada a diferentes países y meter la mano en políticas y gobiernos ajenos, ¿no? Entonces, no es nuevo, no es raro, solo que ahora es bastante descarado porque lo podemos ver mientras está sucediendo. Sí, de hecho, esta es una herramienta geopolítica para una vez más instaurar su poder y crear de cierta manera inestabilidad en los países del Caribe, cercanos también a Venezuela, e instaurar una base militar y una futura militarización de los países, que esto va muy de la mano con algo que vamos a hablar en el siguiente bloque, que es acerca del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Pero volviendo un poco a este tema también acerca de esta gran flota que se ha intervenido por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, que tenía rumbo a Irán, de hecho, se sumaron demasiados países recriminando a Estados Unidos por sus acciones y también cuestionándolo por las mismas. Entre esos ha estado Cuba, con Díaz-Canel, quien afirmaba que este era únicamente un hecho que buscaba la inestabilidad en estos países y que en realidad el reaccionar ante Estados Unidos debería ser una nueva forma de entender la Unión Latinoamericana también entre estos países. Y bueno, yendo un poco más hacia otros continentes, se han adscrito Rusia e Irán, donde recriminan a Estados Unidos también por este mismo hecho. Es así como nosotros entendemos que Estados Unidos una vez más actúa únicamente desde el ego, e incluso a Donald Trump se le hace una pequeña entrevista y una reportera le pregunta que qué opinaba acerca de esta intervención en la costa caribeña, y él respondió que bueno, que se dieron cuenta que era petróleo, entonces que no lo incendiarían. Una manera irónica
de hacer referencia a este tema de la supuesta piratería que tenía Venezuela, pero cuando los verdaderos piratas eran las personas de Estados Unidos, ¿no? Claro, y el crear justamente la narrativa de que algo malo está sucediendo y a raíz de eso vamos a intervenir, pero como nos funciona lo vamos a intervenir, pero nos lo vamos a quedar, porque nos funciona, nos sirve y lo queremos, nos interesa, que es la razón de ser de la intervención estadounidense siempre, cuando intentaron buscar armas atómicas en el Medio Oriente para buscar petróleo. Y, o sea, de hecho el petróleo es el gran, el gran oro que busca Estados Unidos desde siempre, ¿no? Entonces con Venezuela está pasando lo mismo. A mí me interesa mucho, o sea, en parte sí y en parte no me gusta analizar lo que dice Trump, porque el pez cae por la boca y Trump realmente es la demostración física de eso, y al mismo tiempo es un dolor de cabeza intentar cortar a través de todo lo que él dice, ¿no? Es bastante denso con sus palabras, entonces es una mezcla de, es interesante, es necesario y al mismo tiempo es confuso, ¿no? Entonces pareciera que siempre dice la verdad y ya no sabe si está mintiendo o está diciendo la verdad o solo está haciendo hipérbole, o si la exageración ha llegado a tal punto en donde hasta él mismo se la cree, entonces ya no, realmente no se sabe. Lo que sí es seguro, lo que sí se sabe es que desde los Estados Unidos se tenían en la mira este buque ya desde hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque ellos mismos alegan de que están atados a temas de piratería, ¿no? y de transporte ilegal de bienes, de materia prima. Pero de nuevo, o sea, si volvemos a lo que estábamos hablando hace ratito, crear la narrativa no es más para crear especulación. El hecho de que ellos sean los que intervengan mientras son los mismos que sancionan, entonces, sin mostrar evidencias a nadie más que ellos mismos a puerta cerrada, es complicado, ¿no? Así que eso es la herramienta para crear narrativas y crear incertidumbre, porque ahora están haciendo esto que van a hacer mañana. Entonces eso no piratería, son los Estados Unidos algo bueno o algo malo, y ya empiezan a generar la duda a través de Latinoamérica en general, ¿no? Entonces yo creo que la posición cubana es bastante acertada, ¿no? La idea de ponerle un paro, poner la mano enfrente y por lo menos decir algo al respecto debería ser por lo menos la posición latinoamericana, porque esto no va a detenerse en Venezuela, ¿no? Lo estamos viendo, tal vez no con buques en el resto de los países, pero sí estamos viendo cómo están interviniendo a cierto nivel, ¿no? Sí, bueno, de hecho, y volviendo un poco hacia lo que era la narrativa de Díaz-Canel, creo que, y también ejemplificando lo que tú decías, Estados Unidos se trata de meter en todos los países buscando una narrativa falsa para crear polarización. Es así como nosotros también hemos visto en programas pasados cómo Estados Unidos trataba de meterse a Venezuela, a las costas del Caribe, con esta narrativa del narcotráfico, del cartel Sol, ¿no? Y es así como todo esto se va creando y tienen acciones en concreto que todavía alimentan muchísimo más a esta historia, y de esa manera logran este momento de polarización, este momento de ruptura, y es ahí donde quiero volver un poco al comentario que decía Díaz-Canel y también en general lo que está sucediendo en América Latina, ¿no? Que como habíamos mencionado también en el anterior programa, estamos viviendo una nueva forma de Plan Cóndor. Y es por eso que nosotros debemos realmente indignarnos ante este tipo de situaciones como las que están pasando en Venezuela y en Centroamérica en general, porque existe una forma de poder desde el norte hacia el sur. Y es ahí donde nosotros debemos estar más unidos para crear una unión latinoamericana y una nueva visión que pueda incluir a todos en nuestro continente y que pueda también seguir esta filosofía un poco más grande de lo que sería la unión de los pueblos latinoamericanos. Claro, y es sobre esa nota, ¿no? Ya habías comentado en algún momento, en algún otro programa, la idea del Plan Cóndor moderno, ¿no? Me gusta mucho ese término porque yo creo que ejemplifica lo que está pasando, pero también contrasta el peligro que hay ahora, ¿no? Porque ejemplifica en realidad lo que está pasando ahora, haciendo referencia a lo que nos ha pasado como Latinoamérica y el peligro que puede significar eso si lo dejamos mantenerse como lo está haciendo. Pero también contrasta con el peligro nuevo, moderno, si quieres, porque ahora no es a base de dictaduras, ahora esa base de narrativas, y ganan con votos, y ganan bajo la bandera de la democracia.
y siguen haciendo exactamente lo mismo que querían hacer antes, siguen manteniendo el plan, solo que se ha cambiado la estrategia sobre cómo aplicarla, y eso es peligroso porque es fácil odiar al dictador que está sentado en el trono, lo puedes ver, lo odias y ya está, mata a tus hijos, y entonces es fácil odiarlo. Pero cuando en vez de ser un dictador es un presidente electo democráticamente que igual está matando a tus hijos pero de hambre, ya no se nota tanto, ya no es fácil de ver, ya no es tan sencillo de entender quién es el blanco y negro y cuál es el malo en la historia. Entonces cuando creas estas narrativas, y lo que estábamos hablando ya durante varios programas, que es la creación estadounidense de las narrativas de incertidumbre a lo largo de Latinoamérica, se vuelve un peligro bien interesante y potencialmente más grande que antes, porque ahora no podemos verlo, y si no podemos verlo, ¿cómo nos podemos organizar? Y la única manera real de hacer eso es informarse, ¿no? Y empezar a analizar por cuenta propia, aquí entre nosotros compañeros, en casa también, o sea, empezar a tomar atención a los detalles, no solo que están pasando en esta ciudad, sino en el departamento, en el país, en nuestro continente, cositas como estas, y por eso nosotros desde aquí del programa le damos importancia a lo que está pasando y lo analizamos desde el punto de vista boliviano, porque genera ondas, ¿no? Muestra una tendencia. Y si somos capaces de analizar y entender esa tendencia, podemos tomar mejores decisiones en el futuro, porque ya no es tan sencillo ver al enemigo sentado en el trono, ¿no? Sí, y bueno, dejando un poco de lado ese tema y yendo a la otra parte de la historia, me gustaría que hablemos un poco acerca del presidente Maduro y de cómo él ha respondido ante estos diferentes hechos, ¿no? El día de ayer el señor Maduro hizo una conferencia de prensa hablando y repudiando una vez más el imperialismo estadounidense, y también donde se encontraba mucha parte de su bancada quienes afirmaban también que esto era una forma nueva de imperialismo, ¿no? de demostrar poder. Es así también como se le agradece públicamente al presidente Díaz-Canel, al presidente cubano. Y bueno, más allá, dentro de la propia rueda de prensa, ahí se lo ve tranquilo, con humor, hablando sobre el tema y también incluso cantando la canción Don't Worry, Be Happy. Claro, y es bien bonito ver cómo, no quiero decir humor, pero buena cara, es posible tomar este tipo de cosas, porque sí como él lo decía, es un acto de robo, ¿no? O sea, es un acto de vandalismo, y es difícil poner buena cara frente a eso, y yo creo que por eso es importante hacerlo, ¿no? Porque demuestra que hay la capacidad de seguir adelante con buena cara, de que estamos viendo un futuro mejor, de que estamos viendo un horizonte mucho más grande que este acto mismo de vandalismo internacional, o de piratería, o robo, como lo queramos calificar. Pero me gustó mucho la actitud, me gustó mucho la presencia, llama a una unión, llama a una comunidad, si bien agradece la solidaridad y todos, es un llamado a la comunidad y a la Unión Latinoamericana. Entonces es bastante interesante. El poner buena cara frente a ese tipo de situaciones genera una sensación de bienestar potencial, ¿no? Entonces eso es bastante aplaudible para el presidente Maduro, ¿no? Sí, y incluso también tomando en cuenta la situación venezolana, diferentes medios de comunicación afirmaban que el presidente Maduro era un dictador, ¿no? Y es ahí como nosotros vemos también este ataque mediático que él sufre, incluso cuando está existiendo una intervención internacional, un robo, un vandalismo por parte de Estados Unidos a Venezuela en cuanto a este buque petrolero en aguas internacionales, ¿no? Lo cual no ha desatado ningún timbre de alarma en organismos internacionales que han decidido intervenir. Sin embargo, han decidido apoyar al discurso y a la narrativa estadounidense. Sí, y como bien Jim decía, ¿no? O sea, queda finalmente al descubierto las verdaderas intenciones, ¿no? Hacia los ataques a Venezuela. Petróleo, presencia, poder, ¿no? Esas son básicamente los tres ejes sobre los cuales se mueve Estados Unidos en cualquier país al que ha intervenido hasta ahora en la historia, creo. Entonces, es interesante ver cómo Venezuela lo tiene claro, porque hasta ahora, por lo menos de nuestros vecinos, es uno de los países que más ha sufrido el tema de las narrativas impuestas desde los Estados Unidos. No solo de las narrativas, ha sufrido un montón de otras cosas, pero específicamente me gustaría hablar de las narrativas. Ha sido uno de los países que más ha afrontado el tema de las narrativas impuestas estadounidenses, ¿no? Entonces, saben bien el mecanismo sobre el cual están afrontando esta nueva situación.
saben y le dan la importancia suficiente, no lo quieren desmerecer, pero aún así se dan el coraje suficiente como para aún así esclarecer de que a pesar de que es un acto feo y puede significar mucho más y el potencial de que esto escale está ahí, existe, también existe el potencial de que la Unión Latinoamericana, internacional, etcétera, genere un cuerpo reaccionario en contra de lo que son las narrativas gringas, ¿no? Entonces es fuerte, es interesante, la respuesta ha sido igual de buena. Entonces hay que estar atentos más que nada al tema de los nuevos horizontes que se plantean en este sentido de la Unión Latinoamericana o internacional, ¿no? En ese mismo sentido, y a pesar de que la Unión Latinoamericana debería ser la primera respuesta ante esta invasión y transgresión por parte de Estados Unidos, han existido países, como ya había mencionado, como Rusia e Irán, que se han pronunciado ante esta situación. Por ejemplo, Rusia, a través de su canciller, expresa su esperanza de que Estados Unidos reflexione acerca del tema, ¿no? Que pueda calificar este hecho como un error y pueda retroceder, lo cual a mí me parece muy a partir desde la esperanza y de la fe, porque creo que no se va a arrepentir jamás Estados Unidos por más de que cometa un error. Y también ver cómo la comunidad internacional ha reaccionado ante este tema, ya que, como estaba mencionando, la misma comunidad internacional no ha tomado un rol protagónico, no ha sido parte de los movimientos que han estado en contra de este asunto, de este asalto. Y es así como se han empezado a pronunciar los países independientes, así como lo hizo Rusia a través de su canciller, como lo hizo Irán, como lo hizo Cuba, entre otros. Claro, o sea, para entender a lo que me iba, digamos, con el tema de Venezuela, entiende bastante bien. Yo creo que no haya país intervenido por las narrativas estadounidenses que no puedan entender las motivaciones finales sobre las cuales se están moviendo, ¿no? Pero, por ejemplo, leyendo aquí un poquito, estábamos revisando la temática y ahora resulta que están sancionando a miembros de la familia de Maduro también, ¿no? Ayer los han sancionado, familias, sobrinos, por nexos con el narcotráfico a través de los buques, ¿no? Y narcotráfico y exportación de petróleo ilegal. Entonces, ahora están más bien intentando mantener estas narrativas, ¿no? Entonces, están intentando sostener el cuento que nos han mandado el día miércoles. Se han tardado 24 horas, pero ahí estamos, están intentando mantener esta lógica de narrativa. Entonces, como decías, es importante la cooperación internacional como tal, ¿no? Rusia es un poderoso aliado. Más allá de que sea un poderoso aliado bélico o económico, la presencia que tiene Putin como líder de Estado es importante, genera de qué hablar y se le escucha cuando habla. Entonces, cuando habla de este tema, cuando lo haga, es un tema que hay que empezar a prestar atención también, ¿no? Bueno, este acto de piratería internacional también ha resultado en acciones independientes por parte de los países, como estábamos hablando, y como reacción ante estas acusaciones de diferentes países muy importantes hacia lo que ha estado sucediendo en Venezuela, sale una vez más Estados Unidos a afirmar su narrativa con la detención a la familia de Maduro y con otro tipo de actos simbólicos que una vez más lo único que hacen es aportar a su propia narrativa. Es así también como tenemos el ejemplo de Irán, que Irán, dentro de todo este conflicto, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, afirmaba que Estados Unidos y todo este acto que ha estado sucediendo es una cuestión de piratería internacional, que Estados Unidos ha infringido fundamentales normas en cuanto a la navegación de aguas internacionales y que nadie esté haciendo nada al respecto también es una forma de entender a lo que ha estado pasando y esta nueva giro a la derecha que ha estado teniendo el mundo y estos actos simbólicos, como se estaba mencionando, que van a únicamente seguir aumentando la narrativa del narcotráfico, la narrativa de la inseguridad, de la polarización, incluso que vamos a hablar un poco más adelante, el Nobel de la Paz, claro, que lo tuvo María Corina Machado, simplemente son estrategias y herramientas que usan por parte del norte para seguir oprimiendo al sur.
Y yo creo que ahí tocas un punto bastante interesante también, ¿no? Porque hablamos mucho de las repercusiones y del por qué y bla, 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 pero yo por lo menos soy bastante reacio para hablar del cómo, ¿no? Porque se hacen aguas internacionales y cómo se tiene que manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Tengo entendido que dentro de las aguas internacionales no hay jurisdicción o sea, Estados Unidos no es dueño de las aguas internacionales, para empezar. Entonces tiene jurisdicción para hacer este tipo de detenciones. Yo soy muy reacio porque estaría hablando desde mi ignorancia, pero lo poco que tengo entendido es que el cómo lo ha hecho tampoco es de la manera más correcta. Incluso si tuviera sanciones desde el Departamento de Tesoro, este buque no puede solo ir y buscarlo y agarrarlo. O sea, no, en ningún país funciona así, ¿no? O sea, si yo tengo un problema con cualquier otro país no puede venir y solo agarrarme. Hay mecanismos, hay formas de hacerlo y bien establecidas por convenios internacionales. Entonces, francamente no lo sé, tengo poca información al respecto, pero me gustaría saber sobre ese tema. O sea, es muy poco lo que he leído sobre el cómo. He leído mucho del por qué y de qué repercute, pero el cómo, por ahí desde el comienzo ya estamos haciéndolo todo mal, ¿no? O sea, por ahí el acto de piratería no es el por qué lo hizo, sino el cómo, específicamente cómo, que no importa si tuviera sanciones, sino el cómo lo hicieron es el acto de piratería. Entonces, ese tipo de cosas hay que empezar a analizar. Tenemos que tener más lectura al respecto, ¿no? Sí, de hecho, Pamela Bondi, quien es la fiscal general de parte de Estados Unidos, había afirmado también que se hizo esta intervención porque se sospechaba que este buque llevaba petróleo iraní con rumbo, petróleo venezolano con rumbo a Irán. Y es así también como existe esta revuelta, ¿no? Porque incluso a través de un video en Twitter que dura 45 segundos se ha mostrado cómo fue el despliegue armado dentro del buque a partir desde diferentes instancias, ¿no? Desde instancias marítimas y desde instancias desde el cielo, desde helicópteros, y cómo se habían desplegado diferentes tropas armadas para tomar este buque, y aún así la comunidad internacional y muchos actores importantes no han estado haciendo realmente nada al respecto, ¿no? Claro, porque todos podemos hablar sobre el tema de la solidaridad internacional y yo creo que es respetable y es loable hablar al respecto sobre estamos del lado de, pero también hay que empezar a no solo criticar, sino cuestionar sobre si lo que estamos haciendo es suficiente, ¿no? O sea, obviamente nosotros, compañeros, desde el programa no vamos a ir a preguntar si los hechos causados hacia el buque son legales o ilegales o como se han manejado, pero los tantos líderes de Estado que se han puesto adelante y han puesto la mano para decir estamos en contra de este acto de terrorismo y de piratería y de robo y vandalismo, entonces ¿por qué no entonces poner bajo la lupa el cómo se hizo si existen este tipo de videos como evidencia? Yo no soy un experto, pero yo estoy seguro de que hay los expertos como para hacer este tipo de análisis, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer este tipo de cosas porque la narrativa tiene que empezar a dejar de calar como lo está haciendo. Tiene que dejar de ser solo un él dijo, ella dijo, para transformarse en ella dijo porque esto era así, porque los hechos demuestran tal cosa. Y eso está bien. Cuando es así, funciona, pero cuando es una narrativa en base a nada más que lo que dijo Trump, o lo que dijo el Departamento del Tesoro, sin brindar evidencias públicas, entonces al final no debería importarnos lo suficiente como para dejar que estas cosas sucedan. Claro, y de hecho muchas veces se remiten a supuestos, ¿no? A hechos contrafácticos, como lo sería el narcotráfico, como esta suposición de la transportación de un petróleo que no tenía nada que ver, y al final terminan violando el derecho al comercio libre que también tiene Venezuela a pesar del bloqueo estadounidense, ¿no? Claro, es complicado porque la misma declaración es bien interesante, ¿no? Teníamos sospecha de. Entonces, no había un acto delictivo como tal, solo había la sospecha de un acto delictivo. Entonces, ¿era suficiente la sospecha del acto delictivo para hacer la intervención? No lo sé, o sea, es bien raro, es como caminar en la calle portando un arma y que un policía te detenga sin saber que llevas un arma solo porque sospecha que la tienes. Y eso no puede ser, o sea, no se puede hacer, es ilegal en cualquier parte. Tendría que haber una sospecha más que razonable para hacer ese tipo de cateos y búsquedas, y mucho peor incautaciones como la de este buque. O sea, tendría que haber sido una sospecha flagrante, o sea, debería tener que haber una bandera que dice transporto drogas y petróleo de Irán, ¿no? O sea, tendría que haber sido una sospecha de verdad impresionante como para saber, no el que haya tenido una sanción en el 2020 y pico por el Departamento de Tesoro. O sea, no es suficiente, creo yo,
y creo que podemos encontrar la manera de entender y analizar esto más a profundidad con los aspectos necesarios, ¿no? O sea, hay que encontrar la información suficiente y hay que traer a las voces expertas en el tema y que esas voces expertas le hablen a las voces que sí se están escuchando, como lo son los líderes de estados de diferentes países, para que justamente deje de ser solamente solidaridad internacional, que se vuelva un frente unido en contra de estas narrativas. De hecho, hay que parar con los contrafácticos, no únicamente para la creación de las narrativas que causan polarización, sino también para las narrativas que fingen una unidad, ¿no? Que también van muy de la mano. Por ejemplo, el anterior programa hablábamos sobre el rol de China y cómo podría él incluso intervenir a este ataque estadounidense, pero si lo hacía, cómo esto podría terminar en un efecto dominó afectando a Taiwán y a las diferentes bases militares que se encuentran en la zona, ¿no? Como sabemos también, Venezuela siempre ha sido el bastión dorado que ha tenido América Latina y la izquierda en general, demostrando que los procesos de izquierda sí sirven, y a nivel mundial estaban demostrando esa narrativa a pesar de todos los ataques que ha tenido. Por lo tanto, este hecho de él dijo y ella dijo únicamente aportan a un proceso de desinformación que se tiene toda esta última década por parte de los medios hegemónicos y ahora también por parte de las redes sociales. Claro, lo que dices es bien importante, ¿no? La idea de la falsa unión, digamos, ¿no? Es complicado porque no deja de ser un acto bastante importante el ponerse de lado y demostrar solidaridad desde una cabeza de Estado hacia un país atacado. Es importante, es loable, es bueno. Pero fingir que es suficiente, tampoco, ¿no? Entonces, es bueno, es necesario, hay que hacerlo, pero debería ser el mínimo. Decir que estamos con Venezuela es el mínimo posible, ¿no? Decir que estamos de acuerdo con que este fue un acto de piratería es el mínimo necesario. A partir de eso se crea la unidad a través de las acciones en conjunto. Y justamente eso me refería un poquito antes cuando hablábamos de crear un frente unido, ¿no? O sea, no solo se trata de que todos estamos del mismo lado, todos somos de izquierda, yay. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto sobre cuando la derecha arremete, ¿no? Cuando los Estados Unidos arremeten? Entonces esta unidad internacional no es solo decir que pobre Venezuela, mal Estados Unidos, sino se trata de decir lo que Estados Unidos estuvo mal, tiene que haber consecuencias. El poder hegemónico que tiene Estados Unidos a nivel geopolítico solo lo mantiene porque los demás estados lo dejan mantenerlo, ¿no? Es por eso mismo que hay que partir de ahí para reprochar el imperialismo, para repensar la nueva Unión Latinoamericana. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos después de un pequeño corte. Ahora estás viendo Continúas viendo Muchísimas gracias por volver a sintonizar Iskra del Sur. En la parte de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que ha significado el Premio Nobel a la Paz que se le ha entregado a María Corina Machado esta pasada semana, y también continuando un poco con lo que ha estado sucediendo en Venezuela, entendiendo que María Corina Machado ha sido esta ícono o este símbolo de la derecha venezolana que también ha estado siendo financiada por parte de Estados Unidos para tratar de seguir metiendo esta narrativa de que el electo presidente democráticamente, el presidente Maduro, es un dictador. Y es así como lo hemos visto estos días, cómo se escapó de Venezuela hasta Oslo para recibir el premio y todo lo que va a significar esto. Claro, ya estábamos hablando un poquito sobre el tema de las narrativas, ¿no? Y yo creo que esta es una parte importante justamente de las narrativas que se están aplicando, porque si bien, o sea, el premio Nobel, no me acuerdo quién de los compañeros nos estaba diciendo el otro día, pero el premio Nobel perdió mucho prestigio desde que se lo ofrecieron a Obama, después de tanto ataque dron. Si bien perdió la calidad que tenía a nivel simbólico, antes sigue siendo un hecho simbólico, ¿no? O sea, entregarle el premio Nobel a Machado
refuerza la narrativa que se está generando de que el gobierno de Maduro, de que la piratería y los buques, etcétera, ¿no? O sea, está reforzando una narrativa que están intentando imponer en el Cono Sur. Entonces, si bien no va a cambiar la historia como uno cree que pensar, como uno quisiera creer que los Nobel hacen, la verdad es que no cambia nada al respecto, excepto el simbolismo que se le trae y el bagaje político que genera de aquí al frente el hecho de tener este Nobel, porque si bien es un Nobel de Noruega y bla, 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 es un apoyo implícito a nivel internacional a partir de los Estados Unidos también. Sí, de hecho, el pasado martes, diferentes organizaciones por el Grupo de la Paz de Oslo han rechazado esta presencia de María Corina Machado en este propio país para recibir el premio, ya que se habría infringido el reglamento para otorgar un premio Nobel. Si bien el mismo premio Nobel ha sufrido diferentes falencias por parte de su comité para ser entregado, también estamos viendo que existía una normativa que se debería haber seguido para otorgar el premio y que afirman que María Corina Machado no sería merecedora de este premio, que también tiene demasiado renombre a nivel internacional. Es así como diferentes organizaciones de norte a sur, desde Oslo hasta Ushuaia, se han manifestado por este tema que ha sido tan controversial últimamente en las redes sociales, porque María Corina Machado escapa de Venezuela presuntamente con una peluca y disfrazada y se va hasta Miami, y de Miami se va hasta Oslo, ¿no? Y es así como puede lograr entrar al país para recibir el premio. De esa misma manera también vemos cómo este premio ha sido usado como una estrategia geopolítica para instaurar una vez más una narrativa que responde al imperialismo estadounidense, y cómo también se ha instrumentalizado esto para seguir afectando la polarización existente en Venezuela, ¿no? Que trata de atentar en contra del régimen democrático del presidente Maduro. Y justamente con el tema de los simbolismos que estamos hablando, ¿no? y el refuerzo de las narrativas que se están manejando, es importante el por qué le dan el Nobel, ¿no? O sea, bajo qué argumento, y me gustaría leerlo. Por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. O sea, no podía ser más en la cara, ¿no? O sea, es evidente qué se quiere decir con eso, ¿no? O sea, y más allá de que esté bien o mal, o justo o no justo, o que eso era lo que tenía, o que pasara o no, es el refuerzo a la narrativa sin evidencias claras, más allá de las que los Estados Unidos se da a sí mismo como gobierno, porque se las da a sí mismo como gobierno sin dárselos ni siquiera a su población, y mucho menos a la población en general y los gobiernos latinoamericanos. Entonces al final Estados Unidos decide lo que quiere decidir por la información que ellos manejan, que puede ser o no verdad, porque si no nos la da a nadie. Entonces pueden estarse mintiéndose entre ellos para justificarse el hecho de que quieren meterse por el petróleo venezolano, que es lo que creemos que hacen, porque si lo hubieran hecho solo en Venezuela habría duda, pero lo llevan haciendo en todas partes del mundo. Entonces hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Ahora, sobre lo de Machado es bien evidente, ¿no? Desde el nombre de la justificación y el argumento de por qué está recibiendo el Nobel, ya es una burla, ¿no? O sea, es una... Yo no sé qué más se puede decir al respecto más que una burla, pero es un hecho simbólico que genera incertidumbre, porque ahora es Noruega, porque ahora son los Nobel, porque no es solamente Trump, ¿no? Entonces eso genera incertidumbre, es un hecho simbólico, es un hecho simbólico importante, porque si bien perdieron la calidad que tenían desde Obama, siguen siendo los Nobel, entonces sigue siendo importante hasta cierto nivel y va a quedar en la historia. Entonces hay que repensar un poquito, no sobre los Nobel, sino sobre el valor que le damos a los Nobel, desde dónde se le da el valor real desde los Nobel y para quién, ¿no? Y por qué. Entonces, para lo de Machado es bien sencillo, es un acto publicitario y de marketing para una narrativa que se está implementando en Venezuela. Más allá de eso, ¿qué más puede ser? Alfred Nobel, la persona por la cual se crean los premios Nobel,
afirma que existen 3 pilares importantes que van a apoyar a esta narrativa para que una persona pueda obtener los premios Nobel. La primera es la desmilitarización, la segunda es la cooperación entre las naciones y la tercera es las diferentes conferencias de paz internacionales que se pueden dar. En ese sentido, vemos que el Premio Nobel a la Paz que ha recibido María Corina Machado el pasado martes ha sido y sigue siendo una herramienta política para también desviar la atención de lo que ha estado pasando y lo que iba a pasar asimismo en Venezuela con este tema del propio asalto a los buques, ¿no? También vemos que Alfred Nobel había concebido estos premios para honrar a una persona que realizara la mayor acción de paz cada año. Y asimismo vemos una vez más cómo se contradice el premio de la persona que lo está recibiendo. De la misma manera, el Comité de la Paz y las organizaciones de paz que también se encuentran en Oslo han recriminado al comité de los premios Nobel por otorgar este premio a María Corina, ya que afirman que está infundamentado, pero no únicamente que lo están politizando el premio, sino más bien que también existe una gran desviación de fondos, ¿no? De lo que ha sido la celebración de este círculo, de esta rueda de conferencia también alrededor del Premio Nobel de la Paz. Entonces, ¿sobre qué pata se para esto, no? O sea, al final estamos atacando de todo lado que se puede porque no hay argumento al final. Pareciera que no es importante, pareciera que solo nos estamos quejando por criticar, pareciera que solo no nos agrada Machado, parece que la odiamos como persona, pero eso no tiene nada que ver realmente. Yo creo que es importante hablar de esto y yo creo que por eso lo estamos hablando y debería seguirse hablando. Es porque las repercusiones, no solo de este hecho en sí, sino lo que este hecho abre la puerta a, ¿no? Entonces, sí es una espada bastante interesante la que se maneja con este Nobel, ¿no? Porque al mismo tiempo, como decías, está manteniendo las narrativas que se están implementando y también está alejando la atención de lo que está pasando en Venezuela en estos momentos, ¿no? Entonces está funcionando de dos maneras, pero también abre la puerta a que este tipo de situaciones se sigan dando si no les ponemos un alto. O sea, si solo lo aceptamos como Machado ganó el Nobel, excelente, sigamos adelante, entonces dejamos la puerta abierta de que mañana nos digan otra cosa con menos importancia y menos valor, pero que genere igual de expectativa, incertidumbre o nos quite a la atención sobre lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces yo creo que es importante mostrarse atentos al hecho, o sea, el hecho de que de que entendamos esto como algo de valor a analizar, de valor simbólico por lo menos, pero de valor a analizar, es suficiente como para evitar que este tipo de hechos sigan pasando y sigan generándose más incertidumbres en el futuro, ¿no? La crítica a partir de la premiación del Nobel no nace únicamente a partir de un fundamento ideológico, sino también nace a partir de esta referencia hacia la definición amplia de lo que es la paz, quien afirmaba que el director del Comité del Nobel afirmaba que cualquier persona que pueda proliferar la paz o cualquier cosa parecida a la paz es capaz de ganar un premio Nobel a la Paz. Y es ahí donde también nace esta intensa crítica hacia este premio, e incluso en el propio discurso del director general, en el momento en el que entregan el premio a María Corina, afirmaba, y me permito citarlo, que ella ha sido capaz de unir a los opositores en contra del gobierno de Venezuela y que esto se considera una actividad internacional o nacional que va a ser usada como arma, ¿no? Que ha sido una cuestión absurda, ya que en el mismo Premio Nobel de la Paz se afirma que debe existir una desmilitarización y hacer la referencia, incluso lingüística y simbólica, hacia la palabra como arma es de entrada polémico, ¿no?
Pero incluso yendo un poco más allá en cuanto al análisis, vemos cómo estas pequeñas palabras van a trascender en hechos muchísimo más grandes, entre los cuales vamos a encontrar protestas, vamos a encontrar que incluso personas que son de derecha piensan que no, María Corina no merece este premio, y cómo los diferentes movimientos de paz situados en Oslo y en todo el mundo están rechazando este premio debido a la infundamentación del mismo y la politización y el uso de herramienta como este, porque también incluso en programas pasados nosotros hablábamos sobre que Donald Trump había sido uno de los candidatos preelectos para ganar el Nobel de la Paz, ¿no? Había sido nominado un Nobel de la Paz, incluso cuando se sabe que Estados Unidos está apoyando a Israel al genocidio televisado de Palestina. Claro, y ahí, como decías, ¿no? Ya es importante empezar a analizar qué es proliferar la paz, qué es trabajar hacia o por la paz. ¿Es suficiente creer que algo es correcto y gritarlo al viento? ¿Es suficiente convencer a 10 personas que quieren un trabajo en el Estado que te apoyen para que sea cierto, para que sea paz, para que merezcas un Nobel? O sea, de nuevo, la desvalorización del Nobel ya lleva años, pero hemos llegado a tal punto en donde los argumentos son tan nulos que no queda más que excusarse detrás de la politización absoluta del recibir este premio. Entonces, al final creo que es necesario, muy necesario ponerse a pensar sobre el estándar que le vamos a dar a las cosas, ¿no? Entonces, si el estándar para los Nobel está tan bajo, entonces lo tomaremos como eso, pero no lo dejaremos de lado. Que tenga un valor bajo, que no tenga el valor que debería tener, pero que esté dentro del análisis como tal, que lo tomemos como lo que es, una herramienta política, y ya está. De hecho, las denuncias que han surgido estos últimos días también han resonado con las críticas históricas que ha tenido el Premio Nobel a la Paz. El año 2012 se había afirmado que este premio no es un partido independiente, el comité no era un partido independiente, sino más bien respondía a la ley sueca. Y también el año 2014, donde se hablaba que no se debe exceptuar las limitaciones de un Estado en cuanto a recibir un premio del Nobel, ¿no? De todos los ámbitos y sobre todo también del Nobel de la Paz. Y nosotros vemos también cómo María Corina ha estado promoviendo una agenda, un discurso que también incita a la guerra, incita a la reacción, por lo cual sigue siendo contradictoria su nominación y también el hecho que haya ganado el premio. Sin embargo, desde diferentes puntos de vista y desde hace mucho tiempo, distintos críticos han afirmado que el premio Nobel únicamente respondía a una ideología de extrema derecha, por lo cual vemos cómo se ha rectificado esta pequeña predicción o este análisis que han tenido diferentes expertos cuando hemos visto cuando han nominado y ganado el premio Nobel Obama, también como vemos cómo han nominado a Donald Trump y ahora la premiación de María Corina Machado, ¿no? Claro, y al final uno piensa que son locuras de paranoides de la izquierda que quieren que todo sea una conspiración y que hasta los Nobel están metidos con el tema de la ultraderecha y bla, 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 y luego vemos este tipo de cosas en donde no hay otro más, o sea, no hay otro argumento posible. La verdad es que no hay cómo justificar, nadie encuentra cómo justificar el que Corina haya ganado el Nobel. Nadie, ni siquiera el Comité de la Paz, nadie encuentra la razón de ser de por qué merece este premio. Entonces, ¿qué otra salida puede encontrarse que es un apoyo político ideológico, ¿no? Y de derecha, como lo es ella? Reafirmando la agenda de María Corina, nosotros vemos cómo ella también ha hablado sin reproches acerca de entregar diferentes recursos naturales venezolanos a Estados Unidos. Por lo tanto, su galardón no únicamente es para María Corina, sino también para Donald Trump y Netanyahu, ¿no? Vemos cómo ha ganado la oposición venezolana, cómo ha ganado Estados Unidos y también cómo ha ganado Israel. Y en ese mismo sentido, y como un pequeño dato curioso, la FIFA este año, esta semana, ha hecho un nuevo premio, el Premio de la Paz de la FIFA, y se lo ha entregado a nada más y nada menos que a Donald Trump, siendo así demostrando cómo se ha estado politizando la palabra paz y también cómo se ha usado la diplomacia deportiva, la diplomacia internacional y cultural como un medio para rectificar narrativas de guerra y para crear cortinas de humo
en cuanto a las injusticias que están sucediendo en el mundo. Claro, y el hecho de, por ejemplo, ese tema de la FIFA me lo comentaste tú, o sea, me sorprendió un montón, yo no tenía ni idea ni que había, no sabía que podía existir y ahora me doy cuenta de que, wow, de la noche a la mañana Trump se ganó un premio de la FIFA, o sea, es puro marketing, o sea, se están enfocando en diferentes ejes de alcance público sobre los cuales van a llegar para manejar estas narrativas, ¿no? Entonces, el equipo de la FIFA, o sea, la gente, los seguidores, si quieres, de Instagram de la FIFA, no son en su entero los seguidores de Instagram de los Nobel, si queremos verlo de esta manera. Entonces, están moviéndose en diferentes ejes publicitarios nada más, o sea, están intentando posicionar una narrativa y ya está, o sea, no... ¿Sobre qué otra razón podría haber para hacerlo ahora? ¿Y qué otra razón podría haber para hacerlo con él? ¿No? O sea, una persona que actualmente está en medio de conflictos armados sobre los que están dando armas, sobre los que tenían gente en el piso. O sea, es complicado hablar de eso. Y muchos dirán, sí, pero está metido en las discusiones de paz, de un conflicto que él mismo ha metido fuego. Entonces, no es promover la paz, si es intentar arreglar, entre comillas, un conflicto que tú causaste también, ¿no? Que tú no causaste, pero impulsaste. Entonces, al final, ¿sobre qué argumentos nos podemos basar más allá del apoyo ideológico? Es así como hemos visto como esta semana dos grandes representantes de la extrema derecha mundial han ganado premios que hacen alegoría a la paz, ¿no? María Corina Machado y Donald Trump. Antes de terminar el programa, vamos a pasar a una breve conclusión. Sí, por lo menos de mi parte es bien corta, ¿no? Más allá de que parezca pequeño, corto, estúpido, sin sentido, sin valor, al final sí tiene un valor digno de análisis, ¿no? Entonces hay que tomarlo como un elemento, tal vez no el elemento más importante de la ecuación, pero es un elemento que se tiene que tomar en cuenta para entender la estrategia final. Entonces este tipo de análisis tienen que volverse cada vez más comunes y sobre ese tipo de análisis hay que empezar a utilizar los elementos que se nos están dando. Entonces esto de Trump, esto de Machado, lo que está pasando con el buque, también tiene que ver lo que está pasando con Taiwán, con lo de Japón, es importante hablar de Ucrania, es necesario hablar sobre Rusia, o sea, este tipo de cosas parece que están muy alejadas, pero son todos parte de una ecuación bastante grande, ¿no? Que es la geopolítica como tal. Y cuando empecemos a hacer este tipo de análisis, vamos a poder generar respuestas en conjunto más razonables y con un poquito más de énfasis en lo que queremos llegar a un nuevo horizonte. Sí, bueno, también a manera de concluir, hemos visto cómo esta semana Donald Trump y María Corina han ganado premios sobre la paz, demostrando una vez más que se está politizando y prostituyendo la palabra y el significado de la paz. Y también vamos a ver cómo esto evoluciona, ya que estos premios son herramientas simbólicas y políticas que instauran narrativas para crear también una cortina de humo, ¿no? En cuanto a lo que realmente está pasando, para también tratar de quitar los ojos de las diferentes injusticias que se han estado viviendo. Hemos visto cómo Venezuela ha sido también el personaje de América Latina donde ha tenido que aguantar no únicamente como la persona que hablaba de vender a Venezuela a Estados Unidos ha recibido un premio con tanto prestigio, sino también como la otra persona que ha recibido un premio a la paz por parte de la FIFA, un premio inventado este año. Ha invadido las costas del Caribe y ha incautado un barco, ¿no? Muchísimas gracias por haber sintonizado a Iskra del Sur, un programa donde hablamos de política internacional y geopolítica por parte de jóvenes y desde el sur. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente sábado a la misma hora y los domingos a las 10:30. Esto ha sido Iskra por parte de Avia Yala TV, un continente de culturas.